Hola, en este video vamos a ver qué es la función valor absoluto. Para poder entender esta función, primero vamos a definir el valor absoluto. Entonces decimos que la expresión simbolizada de esta manera, con dos barras verticales y una expresión dentro, es el valor absoluto de un número real, en este caso a, y este representa la distancia entre este valor y el cero en la recta numérica. Para ello, el valor absoluto de un número se define así. Si tenemos el valor absoluto de un número a, este va a ser igual al mismo a si a es mayor o igual que 0. O va a ser igual a menos a si ese a es menor que 0. Por ejemplo, si tenemos el valor absoluto de menos 6, notamos que el número a en este caso sería todo lo que está dentro del valor absoluto, que es menos 6. Como menos 6 es menor que 0, entonces decimos que su valor absoluto va a ser menos, aquí nos dice, ese valor a. Ese valor a es todo lo que está dentro del valor absoluto, en este caso menos 6. Ahora, si hacemos esta operación, menos por menos me daría más, me daría 6 positivo. Y resulta que 6 es la distancia que hay desde el valor menos 6 hasta el 0 en la recta numérica. Ustedes pueden pegar 6 salticos para pasar del menos 6 al 0. Como es una distancia, siempre nos va a dar un número positivo. Por ende, cuando el número es menor que 0, va a pasar que le agregamos este menos, fíjense, y siempre va a pasar esta multiplicación, menos por menos me da más. Y si el número ya es positivo o 0, queda igual. En el caso del valor absoluto de 0, me dicen que como a es mayor o igual a 0 en este caso, dejamos al mismo a, entonces dejamos a este mismo valor 0. O si es positivo, pasa lo mismo. Como en este caso el número que está dentro del valor absoluto es mayor que 0, lo dejamos igual. Entonces concluimos siempre que el valor absoluto me da un número positivo. Esa sería la forma de explicar la definición de valor absoluto. Y ya entendiendo esa definición y de por qué siempre me da positivo, pues ya podemos entrar en la función valor absoluto, la cual se define de manera similar a lo que hicimos antes, al valor absoluto de un número real, pero ahora mediante una función definida a trozos. ¿Qué es una función definida a trozos? Pues cuando la definimos en varias partes. En este caso, una parte que va a ser para los números mayores o iguales que 0 y otra para los números más pequeños que 0. Entonces, en pocas palabras, si tengo una función en valor absoluto, como por ejemplo, la más básica de todas, que va a ser valor absoluto de x, pues va a pasar lo mismo. Hacemos las mismas cuentas de acá, solamente que le asignamos ese valor a f de x. Es decir, lo graficamos en el eje y. Entonces miremos cómo queda graficada esta función. Como pueden ver, aquí tenemos la gráfica del valor absoluto, que es esta de acá. No se preocupe por este 1 que tengo acá afuera, pues ya que un 1 multiplicado por cualquier valor es ese mismo valor, o sea, simplemente es valor absoluto de x. Lo tengo porque ahorita lo voy a modificar para que ustedes se den cuenta qué pasa cuando multiplico por un número diferente de 1. Entonces tenemos nuestra gráfica y se darán cuenta que para todos los números que son mayores o iguales que 0, el valor absoluto me asigna el mismo número. Es decir, valor absoluto de 1 pues es el mismo 1, por eso está la coordenada 1.1. 2.2, 3.3, cualquier punto en el eje X tiene ese mismo valor en la imagen en el eje Y. Porque eso me decía la definición. Si tienen un número mayor o igual que 0, dejamos a ese mismo valor A. ¿Se acuerdan? Y entonces decíamos que cuando el número era menor que 0 le colocamos un menos antes, fíjese. ¿Qué pasa si al menos 1 le coloco un menos antes? Que menos por menos me da más y entonces se convierte en 1 positivo. Por eso la imagen de menos 1 es 1, porque ese es su valor absoluto. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 2? Pues el mismo número pero positivo. Y de ahí me genera esta gráfica que está acá en forma de V. Ahora, ¿qué pasa cuando multiplicamos al valor absoluto afuera por un número? Entonces, fíjense qué pasa. Entre más grande es el número, esa V se va cerrando más. Y si el número está entre 0 y 1, pues se amplía. Cuando el número es negativo, pues al igual que como pasa por ejemplo en las parábolas, entonces va a abrir hacia abajo. Se pueden acordar porque eso pasa en la función cuadrática. Cuando el x al cuadrado está negativo, abre hacia abajo. Aquí pasa con el caso de valor absoluto. Si tenemos un número multiplicando afuera que es negativo, nuestra gráfica va a abrir hacia abajo. Dejémoslo como estaba. Ahora vamos a mirar pues qué pasa cuando le sumamos un número dentro. Fíjese, cuando yo le sumo, lo que hace es que la gráfica se va a correr hacia la izquierda. Eso va a pasar con todas las funciones. Siempre que hay pegadito a la x ustedes le sumen, la gráfica se corre a la izquierda y si le restan, la gráfica se corre a la derecha. Y finalmente,
¿Qué pasa si le sumamos o restamos fuera? Pues lo que va a hacer es que la gráfica se va a subir. Y esto va a ser muy importante, porque todos piensan que por tener valor absoluto, una función ya siempre está en la parte positiva. Pues fíjense que no. Podría pasar que de pronto haya un 2 restando afuera y entonces me va a bajar la gráfica. Entonces también tiene una parte en el eje Y negativo. Entonces puede pasar, claro, todo lo que está acá adentro sale positivo, pero al bajarse 2 unidades se fue a la parte negativa del eje Y. Entonces eso también puede pasar en la función valor absoluto. Y de ahí en adelante puede variar mucho más. Por ejemplo, no sé, que a mí me dé por colocarle acá en lugar de x una función de segundo grado, por ejemplo x al cuadrado. Y fíjense que en ese caso me genera una parábola. Y no se les haga raro que eso pase. Simplemente que, digamos que pasa, ahora si si la movemos, fíjense, pasa exactamente lo mismo, ya que el x al cuadrado con el valor absoluto, pues van a ver una propiedad en las desigualdades y es que aquí me da la misma tener algo al cuadrado que con valor absoluto. Entonces aquí es muy chévere ver cómo el valor absoluto no afecta en nada a la función de segundo grado, me la deja igual. Ahora, si por ejemplo podríamos colocarle una función también de tercer grado, ahí sí ya no pasa que nos quede igual, fíjense, de todos modos nos generó, fue una especie de parábola y sabemos que eso no pasa normalmente en la función de tercer grado. De hecho, si ustedes se acuerdan, la función de tercer grado x al cubo es así. De hecho, lo voy a cambiar el color. Fíjense, entonces tenemos acá la función x al cubo normal, una función cúbica, una polinómica, que es la que está en color azul. Y la que está en color naranja es la de valor absoluto. Entonces miren qué hace el valor absoluto. El valor absoluto funciona como el agua bendita. ¿Qué hace el agua bendita? Pues supuestamente todo lo que es malo lo vuelve bueno y todo lo que es bueno lo deja igual. El valor absoluto hace exactamente lo mismo. Fíjense, lo que es positivo lo deja positivo y lo que era negativo, fíjense cómo lo subió y ahora lo tiene en esta parte, lo volvió positivo. Lo que era malo, abro comillas, lo vuelve ahora bueno. Entonces ya vemos cómo el valor absoluto siempre me arroja números positivos a menos de que aquí haya algo que lo afecte y haga que baje mi gráfica. Pero vemos cómo cambia la función y igual a x al cubo, en este caso g de x igual a x al cubo, a cuando le coloco el valor absoluto. Me quedaría ahora de esta manera. Entonces de esta forma ya vimos varias gráficas del valor absoluto, ya entienden un poco de por qué su gráfica es en V, por qué las curvas se mantienen así y él las deja, en algunos casos las vuelve positivas. Espero que me hayan entendido cómo se define la función valor absoluto y principalmente qué es el valor absoluto, ya que de ahí nace. Si te gustó nuestro video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Espero que estés muy bien, hasta un próximo video.